ocasión vamos a leer el capítulo 3 de un libro llamado La sabiduría oculta en la Santa Biblia, del autor inglés y teósofo y místico Geoffrey Hodgson. La palabra Geoffrey se escribe Geoffrey con doble F e Y para las personas que quieran consultar los libros de este importante autor místico y teósofo, como ya dijimos. El capítulo 3 dice así: problemas que surgen de una lectura literal de la Biblia y algunas soluciones. Dice: en la medida en que la comprensión y evaluación de las enseñanzas esotéricas contenidas en la Biblia depende del conocimiento de la lengua sagrada, ahora debe hacerse una exposición más completa y detallada de esta categoría de literatura. Se reconoce de entrada que la idea de que la Biblia fue escrita a través de alegorías y símbolos con el fin de transmitir verdades universales a la humanidad, aunque puede parecer extraña e incluso increíble a quienes persistan en considerarla como un registro exclusivo de eventos históricos. Preparación. Este tema es profundo. El examen imparcial y el estudio progresivo son esenciales para su comprensión. A excepción de las parábolas de Jesús, para muchas personas el lenguaje de la analogía, la alegoría dramática y el símbolo es una forma de arte poco conocida. Por lo tanto, es necesario estudiar cuidadosamente el vocabulario, la gramática y la composición antes de que las ideas transmitidas puedan percibirse y captarse. Siempre lleva tiempo que una persona se acostumbre a un nuevo método de presentación y a un nuevo aspecto de la verdad. En el arte, para disfrutar y comprender una gran pintura, así como para captar el mensaje del artista, se necesita cierta formación en evaluación. Se necesita preparación y experiencia para abrir los ojos y preparar la mente, y esto también es válido para la música, con la excepción de los pasajes que pueden apreciarse fácilmente, tal vez los movimientos lentos. Una gran sinfonía puede resultar difícil de entender cuando se escucha por primera vez. Sin embargo, cuando se comprende su significado y su metodología y forma, toda la obra adquiere un nuevo significado y evoca un nuevo placer. Para un niño, por ejemplo, una joya maravillosa es solo un juguete brillante. Él elegirá con la misma facilidad cualquier cosa brillante, aunque sea vulgar y barata. Pero un conocedor de joyas preciosas, por el contrario, ve en ellas océanos de belleza ocultos a los demás y comprende y aprecia las piedras mismas, así como la habilidad del joyero. Lo anterior se aplica igualmente para lograr apreciación y comprensión de aquellos símbolos que se utilizan universalmente en las escrituras y mitologías de los pueblos antiguos. De lo contrario, las alegorías y los símbolos pueden considerarse erróneamente obstrucciones innecesarias y sus interpretaciones arbitrarias y, en el mejor de los casos, artificiales. Así que se requiere una preparación adecuada antes de poder recibir los beneficios derivados del estudio de la lengua sagrada, que es la lengua de los símbolos, la que se puede decodificar de N formas diferentes de acuerdo a la clave que se le aplique a cada símbolo. Esas claves son muchísimas y las dio la Sociedad Teosófica en ese libro maravilloso que es la sabiduría secreta de Elena Blavatsky. Son 7 claves principales. Se puede citar la cosmológica, la antropológica, que es la más famosa, donde se explican las 7 claves y los 7 procesos evolutivos del proyecto humano. Está la clave fisiológica, está la clave astrológica, la clave iniciática, la matemática, la geométrica, etcétera, etcétera. Existen muchísimas claves que hay que conocer para poder entender
perfectamente la Biblia, que es la que nos enseña en el fondo todas las filosofías y religiones orientales, sobre todo de la India. Pero sigamos leyendo lo que dice el señor Hodgson. En la medida en que se transmiten verdades profundas mediante una interpretación exitosa de la Biblia y se pueda obtener experiencia, conocimiento y poder espirituales, la preparación de los estudiantes debe ser a su vez no solo intelectual, sino también espiritual. Y de hecho tal preparación adquiere el carácter de vigilia. Y agrega el señor Hodgson, el velo de la alegoría. Aunque muchos de los incidentes de la Biblia se basan indudablemente en hechos históricos, se puede discernir gran sabiduría y luz en el registro de acontecimientos históricos y pseudohistóricos de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, cuando se hacen afirmaciones que probablemente no sean ciertas, se presentan al lector tres posibilidades de acción. Puede aceptarlos sin pensar sobre la base de una fe ciega, o puede descartarlos por no ser dignos de una consideración seria, o puede estudiarlos cuidadosamente en busca de significados subyacentes y revelaciones de verdades hasta ahora ocultas en los símbolos. Incidentes como el paso de 3 días y 3 noches y la aparición de vegetación en la tierra antes de la creación del sol en el Génesis 1, 13 y 16, y la hazaña de Josué de detener el sol y la luna en Josué 10, 12 a 14, simplemente no puede ser real en el sentido literal. Como se ha dicho aquí y en muchos otros lugares, en la Biblia lo increíble se acumula sobre lo imposible. Sin embargo, si la intención no fuera solo registrar hechos y acontecimientos históricos y astronómicos, sino revelar verdades universales y místicas y proporcionar orientación para que uno pueda encontrar y recorrer el camino de la santidad, entre comillas, y si además la noche, el sol y la luna son solo símbolos concretos de ideas abstractas, entonces se ve que la narrativa visiblemente sin sentido puede revelar interiormente la verdad y la luz. Sin embargo, es necesario levantar el velo de la alegoría e interpretar los símbolos antes de que se puedan percibir la verdad y la luz, porque como ya se ha dicho, los maestros de la antigüedad, para salvaguardar la verdad y al mismo tiempo revelarla en el momento oportuno, ocultaban deliberadamente mediante alegorías y símbolos la profunda sabiduría oculta de la que se habían convertido en poseedores. Y luego agrega el señor Hodgson, el tiempo como espejo de la eternidad. Dice, los autores de las Escrituras vieron verdades eternas reflejadas en eventos temporales. Para ellos, inspirados como estaban, cada conocimiento material estaba iluminado con un significado espiritual. Conocían el mundo exterior en el que el acontecimiento material era la sombra de una gran realidad. Podrían decir con el autor Browning, comillas, la tierra está llena de cielo y cada arbusto común arde con Dios. Y agregar con ello, pero solo el que ve se quita los zapatos. Así que en su registro de la historia del universo y de la tierra, las escrituras mundiales retratan más que eventos temporales, revelan la verdad eterna, la realidad última, sucesos universales. A veces lo real les resultaba más visible que la sombra, de ahí que la historia permaneciera en un segundo plano. Y en estos momentos predominó el registro de eventos físicos. Esto se anticipa como la clave para el estudio místico de la Biblia, la clave para el descubrimiento de los tesoros inagotables de sabiduría y verdad escondidos dentro de la bóveda de las escrituras exotéricas. Así pues, los maestros espirituales de la antigüedad
mediante el uso de acontecimientos históricos, así como de alegorías y símbolos, demostraron ser capaces de superar las limitaciones del tiempo. Registraron, pues, la historia de una manera que reveló las verdades más profundas de la vida, tanto a los lectores de su propia época como de las posteriores, incluso miles de años antes de su muerte. Estos maestros son capaces de dar a hombres de todas las edades tanta orientación en el camino de la iluminación espiritual como la solución de sus problemas personales. A los profanos se les admite el ocultamiento de las verdades que quisieron conceder al merecedor y solo a él. La razón es la protección tanto del individuo como de la humanidad contra los peligros del descubrimiento prematuro y el posible mal uso del conocimiento que puede conferir poderes teúrgicos y taumatúrgicos. Luego nacieron leyendas, mitologías y escrituras mundiales, muchas de las cuales estaban llenas de ideas espirituales y ocultas. Y agrega el señor Hodgson en otro subtítulo: dificultades de una lectura literal de la Biblia. Además de su valor como vehículo de sabiduría oculta, el lenguaje sagrado puede, por otro lado, resultar útil para resolver problemas bíblicos insolubles. Aunque la creencia o la fe en la posibilidad de una intervención sobrenatural hace que algunas declaraciones de las escrituras sean creíbles, sin embargo las leyes físicas y los hechos astronómicos no se pueden cambiar. Se admite que algunos milagros sí llevan más allá de los límites la capacidad de alguien para creer en ellos. La presión hidrostática ejercida para dividir y contener a ambos lados, formando un lecho seco, las aguas del Mar Rojo, por ejemplo, en el Éxodo 14, 21 al 31, y las del río Jordán, en Josué 3, 14 y 17, debió explicar el uso de una energía casi incalculable. Sin embargo, si se supone que ocurre una acción teúrgica divina directa, entonces estos milagros, entre comillas, no habrían sido imposibles. Así que el sistema heliocéntrico, sin embargo, no se puede cambiar. El Sol está en el centro de nuestro sistema solar, del cual es la fuente de luz. Los planetas giran sobre sus ejes en un movimiento orbital alrededor del Sol, sin el cual no existiría el día ni la noche. Pero en el Génesis, en capítulo 1, se afirma claramente que hubo 3 días y 3 noches antes de que se crearan el Sol, la Luna y las estrellas. Así pues, esta es una imposibilidad astronómica. Y sigue diciendo el señor Hodgson: la rotación de la Tierra provoca la noche y el día. El Sol no se mueve alrededor de la Tierra, y esto no puede suceder por ningún medio humano concebible. Sin embargo, se dice que Josué alargó el día haciendo que tanto el Sol como la Luna permanecieran quietos, en Josué 10, 12 y 14. Pero la prolongación del día y de la noche, controlando el movimiento del Sol o de la Tierra, la Luna no estaría directamente involucrada en tal procedimiento, es una total imposibilidad, porque si la rotación de la Tierra se hubiera detenido repentinamente, ningún ser humano había vivido para registrar el evento. Cada objeto en movimiento en la Tierra, incluidos los océanos y la atmósfera, normalmente habría continuado en movimiento de rotación y luego habría viajado hacia la inmensidad más rápido que el sonido. Así pues, la historia de Noé y el arca también presentan un serio obstáculo. Había sido extremadamente difícil, si no imposible, recolectar parejas de animales de los 4 cuadrantes de la Tierra. El perezoso, por ejemplo, que camina extremadamente lento, tendría que haber iniciado su viaje mucho antes del comienzo de la inundación para llegar al arca a tiempo. Así que el problema de albergar y alimentar a un número tan grande de animales durante 40 días y 40 noches
habría sido extremadamente difícil, sino insuperable. Así que la lectura literal de la historia de la Torre de Babel, especialmente de los versículos 6 a 9 del capítulo 11 del libro del Génesis, afirma que el Dios Supremo es deliberada e insensiblemente responsable de los mayores sufrimientos autoproducidos en la humanidad. Según este texto, todo mal hecho por el hombre al hombre, incluido el crimen individual o organizado y las consecuencias de innumerables guerras, surgió y aún surge de dos supuestas acciones de un Dios personal. Primero, al confundir el lenguaje humano para que los hombres no pudieran ya no entendernos el idioma de los demás, y en segundo lugar, en dispersar a la humanidad por la faz de la tierra. De hecho, pues, se puede considerar legítimamente que tales acciones supuestamente divinas han sido las mayores causas de los errores humanos, nacidos del individualismo y de sus dolorosos efectos. Así que es totalmente inaceptable que cualquier mente activa y reverente atribuya al Dios Supremo la responsabilidad de una conducta tan dañina para la humanidad, como para eliminar durante largos siglos toda posibilidad de relaciones humanas armoniosas en la tierra. Así pues, el estudio y la aceptación de la Biblia como una revelación de verdades fundamentales a través de la historia es por alegorías y es literal, no es literal, y recibe un fuerte apoyo de la historia de la Torre de Babel. En el caso de Jonás también, las secreciones y los procesos digestivos que ocurrieron en el estómago del gran mamífero parecido a una ballena harían extremadamente imposible que sobreviviera Jonás sin romperse después de 3 días y 3 noches de sujeción a tales fuerzas desintegradoras. Jonás hubiera muerto después de 3 días dentro de la ballena, dejando de lado la incredulidad, la obscenidad, como la embriaguez de Lot y su incesto con sus 2 hijas en Génesis 19, 30-38, la sensualidad y brutalidad, la atribución a la deidad suprema de las debilidades humanas de la ira, los celos, la crueldad, y si el estímulo de los israelitas para catar y masacrar animales, hombres, mujeres y niños de otras tribus son pues inconsistencias bíblicas que las personas reflexivas y sensibles deberían encontrar repelentes. Así que la opinión ortodoxa está dividida en cuanto a la conveniencia de incluir tales porciones de las Escrituras en los planes de estudio de las escuelas dominicales y en las universidades de muchos países del mundo. Continúa el señor Hodgson en otro subtítulo que dice: Biología, nomenclatura y las limitaciones del tiempo. Dice: también se encuentran dificultades en el Nuevo Testamento si se acepta una interpretación literal de ciertos pasajes. En el caso de Jesús, algunos de los evangelistas afirman una concepción inmaculada y un nacimiento virginal. Mateo 1:18, Lucas 1:34, 36 y 41. Considerado una virtual imposibilidad, y otros no. Así que las genealogías de Jesús, tal como aparecen en los evangelios de San Mateo y San Lucas, son totalmente diferentes y difícilmente se aplican a la misma persona. Por ejemplo, Mateo traza su descendencia a través de José, lo cual no tiene ningún significado en el caso de un nacimiento virginal. Y Lucas, sin embargo, rastrea la genealogía a través de María. Además, los acontecimientos de la noche anterior a la crucifixión de Jesús son demasiado numerosos para haber ocurrido dentro del templo prescrito. Aquí está la lista: la última cena, la agonía en el jardín, la traición de Judas, las acusaciones e interrogatorios, primero por Caifás, luego ante el Sanedrín y luego ante Pilato, interrogatorio en la sala de primera instancia, que es la indiferencia
al hecho de que los tribunales que juzgan a los criminales no se reúnen en medio de la noche. También está la visita a Herodes registrada por Lucas, el regreso a Pilato, las conversaciones con Pilato, el lavado de manos, los azotes, las burlas, la colocación de un manto escarlata sobre Jesús, el largo y doloroso llevar la cruz de Gólgota. Todos estos eventos no podrían haber ocurrido en tan poco tiempo, así que la Biblia tiene muchas inconsistencias. Aunque varias denominaciones cristianas proclaman que la Biblia es la palabra de Dios inspirada textualmente, algunos miembros de las iglesias reconocen francamente las dificultades antes mencionadas. Por ejemplo, el canónigo T.P. Stevens, vicario de la iglesia de San Pablo en Wilmington, Inglaterra, al explicar sus razones para prohibir la enseñanza de ciertas historias del Antiguo Testamento en sus escuelas dominicales, dijo: por mucho que la Biblia deba de enseñarse en su totalidad, yo no haré esto. Así que se necesita una inteligencia considerable para entender toda la Biblia, ya que algunas de las historias son útiles, interesantes y divertidas, pero muy a menudo se ocupan de violaciones, asesinatos, mentiras, brutalidad, nacionalismo exagerado y guerra. Y estas cosas no, ¿para qué deben ser enseñadas? Pregunta el señor Hodgson. Y añade: estas historias desagradables para los jóvenes, si son inteligentes, se les ocurrirán ideas muy extrañas sobre Dios. Así que creo que la religión cristiana está en la fase de decadencia, en parte porque mucha gente no puede entenderla y lamentablemente toda la iglesia cristiana está en su contra. Así que dice el señor vicario: soy un anciano fuera de esta cuestión. Así que Dinenage, que es otro escritor, vislumbra una nueva era oscura, como informó The New Zealand Herald en agosto de 1950, cuando dice que parece que estamos en el umbral de otra época oscura. Lo primero que hay que hacer es deshacerse de una buena parte del Antiguo Testamento. Vivimos en una época diferente a la época en la que se tenía una iglesia elegante, donde las demás ataviadas con perlas y pieles podían cantar el Magnificat con más fervor que el que un comunista cantara jamás a la bandera roja. Los tiempos han cambiado. La mayoría de estas dificultades, si no todas, desaparecen cuando se supone de inmediato que la intención de los autores no era tanto registrar la historia, únicamente como revelar ideas cosmogónicas, solares, planetarias y raciales, y describir las condiciones místicas y experiencias psicológicas del hombre. Así que las incredulidades e imposibilidades, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se mostrarán más adelante de esta obra, donde se ofrecerán explicaciones e interpretaciones de algunas de ellas, ya que si se aplican las claves a este tipo de símbolos, se nos enseña filosofías antiguas con una gran sabiduría. Y agrega el señor Hodgson: la solución del problema. Dice: una explicación dada para estas inconsistencias es que no estaban presentes en los escritos originales. Según algunos eruditos bíblicos, los intérpretes, editores, traductores posteriores son considerados responsables de ellos. Se dice que se ha puesto fe en la inspiración verbal literal de la Biblia, basándose en estas versiones alteradas y traducidas, y no en los textos originales. Los textos originales se perdieron. En la Biblia que tenemos son textos recuperados por otros escritores. Si bien es indudable que hay algo de verdad en este enfoque, muchos de los reproches pueden ser refutados con éxito, y la mayoría de los problemas resueltos si se acepta y se aplica la existencia del lenguaje sagrado en la interpretación simbólica de las escrituras. Así que la ignorancia total,
la interferencia deliberada con los textos originales, las supresiones e interpolaciones, ediciones y traducciones sucesivas fueron sin duda responsables de al menos parte de estas confusiones. Sin embargo, los pasajes repulsivos, las numerosas informaciones erróneas sobre los hechos y la atribución a Dios de características de crueldad y fetichismo tribal hacen que la lectura literal de varias partes del Antiguo Testamento sean totalmente inaceptables. Sin embargo, en aquellos libros que llevan la marca de la inspiración, de acuerdo con el método alegórico de escritura simbólica, la declaración de imposibilidades es ciertamente parte de una cubierta o cortina cuidadosamente construida, es un velo de incredulidad, incongruencia, absurdo, inconsistencia, fantasía e incluso horror, como en el caso del glifo de Satán, como Belcebú, como escribió el famoso rabino Moisés Maimónides, teólogo e historiador judío, comillas: cada vez que en los libros no encontréis con una historia cuya realidad parece imposible, una historia que es repugnante tanto para la razón como para el sentido común, tened la seguridad de que esa historia contiene una profunda alegoría que oculta una verdad profundamente misteriosa, y cuanto mayor es el absurdo de la letra, más profunda es la sabiduría del espíritu. Así pues, este es parte del capítulo 3 del libro ya mencionado de Geoffrey Hodgson, La sabiduría oculta de la Santa Biblia.